manifestación del reino de Dios. Pero si tú sigues siendo una bolita, una semilla, lo que significaría que tú sigues siendo una persona que sigue viviendo las cosas que este mundo le ofrece, tú no vas a poder experimentar a plenitud la gloria de Dios en tu vida. Por eso las personas no pueden ver el mover de Dios en sus vidas. Y cuando les pasa algo, ellos creen que en realidad es la mano de Dios que se está moviendo en sus vidas. Y sí, ellos dicen, Dios está conmigo por lo que yo estoy haciendo, pero en realidad Dios está con ellos no por lo que ellos están haciendo, sino porque hay alguien que sí está haciendo las cosas bien y está orando por ellos. Y Dios responde la oración de aquel que sí está haciendo las cosas bien en el Señor, y por esa oración le responde al que está haciendo las cosas mal, pero por misericordia del otro que se lo pidió. Y también porque Dios es bueno. Sin embargo, el problema de las personas es que cuando están sin Cristo, están con su corazón y su mente enceguecida. Y ellos están ahí por medio del mundo, caminando, divagando, sin saber dónde pisan, sin saber dónde andan, sin saber en realidad qué es lo que Dios tiene para sus vidas. Ellos viven en el mundo sin saber a dónde van, de dónde vienen ni a dónde van. Y utilizan frases como la que ya conocemos. La vida es una sola y hay que vivirla. Y cuando Mar Anthony canta hay que vivir la vida, la cantan a todo pulmón, ¿no? La vida no es una sola. O es vida eterna o es condenación eterna. Y alguno me preguntará, ¿y tú cómo sabes esa canción? Sí, la escuchas todos los días en el bus, en el carro. ¿Ya? Y hoy en día las personas, cuando tú los retas, en el buen sentido de la palabra, a que tomen la decisión de seguir a Jesús como debe de ser, estas personas se sienten confrontadas y lo primero que se les viene a la mente son frases como esta. Uy, pero es que voy a tener que dejar de tomar. Voy a tener que dejar de farrear. Y a mí me gusta todo eso. ¿Ok? Cuando tú vas a seguir a Jesús, hay algo muy importante que Jesús dijo. Cualquiera que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno de ser mi discípulo. Y si tú quieres ser discípulo mío, dijo Jesús, tú tienes que poner las manos en el fuego por mí, sin importar lo que venga más adelante. Y tú tienes que arrepentirte para seguirme a mí, dice Jesús, porque si no, no eres discípulo mío. Y si tú no eres discípulo de Jesús, ¿quién te va a salvar en el día de la eternidad? Hay un pasaje en la Biblia donde alguien le dice, Jesús, yo te voy a seguir, está bien, yo te voy a seguir, pero déjame enterrar a mi papá que se murió. Y entonces yo regreso. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Imagina que Jesús te diga eso. ¿Cómo te vas a sentir? Uy, ¿cómo ese hombre es malo? Ese no es un Dios de amor y todo eso. Algunos que se jactan del Jesús de amor, mira tu Jesús de amor. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Porque Jesús era malo? No. El que no tiene discernimiento de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo piensa que Dios es malo, porque Jesús es malo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué creen que Jesús dijo eso? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cuántas veces Jesús nos decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Te aseguro que si ese hombre seguía a Jesús en ese momento, el Padre hubiera resucitado. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué otra cosa hubiera ocurrido si esta persona hubiera tomado la decisión de seguir a Jesús? Probablemente el mismo Padre resucitado lo hubiera seguido junto con él en familia. Y no solamente se salvaba él, sino su papá. Y producto de la resurrección de su papá se salvaba a su familia. Muchas veces esas decisiones que tú crees que son insignificantes son muy importantes y determinan la eternidad tuya como la de tu familia. Por eso es importante que tú tomes la decisión de seguir a Jesús en el primer llamado que el Maestro te hace por medio de una persona y no pensarlo dos veces. Porque en el momento que Jesús te llama, es en ese momento que Él está tocando la puerta de tu corazón. Y es ahí donde tú tienes que abrirle para que Él entre, porque probablemente no hay una segunda oportunidad. Entonces, en el momento que el Maestro te llama,
es ahí donde tú tienes que obedecer el llamado y decir, ahí vamos, señores. Uy, pero ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué importa? ¿Qué va a decir mi amigo de mí? ¿Qué importa? Mi pelado me van a dejar. ¿Qué importa? Prefiero perderlo todo por Cristo, porque sabiendo que en Cristo lo que pierdo lo tengo por basura, pero en Cristo todo lo que tengo lo tengo por ganancia multiplicado por 7. Amén. Porque en el Señor tenemos toda la plenitud, porque Jesús es todo en todo y el todo en todos. ¿Qué puedes perder con Él? En Él lo ganas todo. En Él lo ganamos todo. Sin Él no somos nada. En Él somos todo. Amén. Ahora, las personas dicen por lo general, pero yo no quiero dejar de chupar, yo no quiero dejar de farrear. Pues entonces tu Señor y tu Salvador no es Jesús, es la cerveza, es el trago, es el mundo. Y el amor del Padre no está en el mundo. Entonces, es mejor que te abstengas por un momento de placer para en Jesús ganarte la eternidad, a que abstenerte de la eternidad de Dios por un momento de placer para perderte la eternidad en el infierno. Es así. Ahora bien, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos visto el reino de Dios manifestarse en nuestras vidas? Lo que pasó la semana pasada, ¿no? Ustedes lo experimentaron vivito, cómo la presencia de Dios se manifestó en plena prédica. Me interrumpió y de repente, esos son los momentos de repente de Dios que interviene. Entonces es importante nacer de nuevo para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Así que hermanos, a diario, escuchen bien, a diario tenemos que crucificar esta carne corrupta, porque esta carne nos hace sentir atraídos a la concupiscencia del pecado. Esta carne nos seduce al pecado. Pero si nosotros estamos en el Espíritu de Dios, en su palabra, tenemos que someter nuestra carne a la presencia de Dios. Todos los días nosotros tenemos que clavarnos de cabeza orando. Todos los días tenemos que clavarnos de cabeza leyendo su palabra. Todos los días tenemos que clavarnos de cabeza adorando. Y todos los días tenemos que crucificar los deseos de nuestra carne y luchar con nuestro propio hombre. Entonces tú vas a ir creciendo más y más en el Señor. Y eso te va a ayudar a crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. No te dejes llevar por lo que este mundo te ofrece. Mira, a mí me da mucha pena. Hago un paréntesis aquí. A mí me da mucha pena que hay personas que dicen ser cristianos. Dicen ser cristianos. Y eso es el problema de muchas iglesias. No todas, ojo, no todas. Pero el problema es que muchas iglesias les da miedo predicarles la verdad a su congregación porque les da temor que se les vaya la gente. Y prefieren hablarle la ternurita del cristianismo y no les hablan la verdad, aunque les duela. Entonces lo que crean es una congregación sentimentalista que se mueve por emociones, más no por convicciones. Y estas personas que dicen ser cristianas, durante esta semana que pasó, el problema que se ha hecho mundial, lo de Piqué con Shakira. Y lo de Superman que la miró a Shakira. Cristianos publican en las redes sociales, no voy a dar nombre. Hágale Shakira al Capitán América. No lo piense dos veces. Hágale Shakira a Superman. No lo piense dos veces. Incitando al adulterio. Cristianos. Ay, pero a Shakira le fueron infiel. Sí, pero todavía no está divorciada. No justifico la infidelidad, eso es otra cosa aparte. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando del proceder de uno que dice ser cristiano. Y no procede conforme a la palabra, sino conforme a lo que el resto del mundo hace.
Claro, una persona que no conoce al Señor hace eso, ok, no hay problema, pero cuando esa persona conozca al Señor se va a arrepentir. Pero tú que digas ser cristiano, que hagas eso. O te arrepientes o sigues haciendo lo mismo. Pero si sigues haciendo lo mismo, tú no eres de Cristo, tú eres del mundo. Pero cuando tú le dices eso, ¿qué es lo primero que hacen ellos? Uy, me ofendió. ¿Eso te parece ofensa? Yo más fuerte veo lo que Jesús dice, lo que yo te estoy diciendo ahorita. Con decirte que una vez Jesús se le para a un discípulo, a Pedro, y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. En la cara. Después de que unos versículos antes Jesucristo le dijo, de cierto te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Había otro problema que la gente dice, que Pedro fue el primer papa. No, no le decía a Pedro, Jesús es la roca, se estaba hablando el mismo. Después que le había hablado maravillas a Pedro y de mira esto, más adelante viene y le dice, Pedro le dice, Jesús, ten misericordia de ti mismo, no vayas a la cruz. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Y a la misma persona que le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Uy, pero ¿cómo mi padre murió? Hay que ver si es verdad lo que esa persona dijo, que el padre lo va a enterrar al padre. Porque a veces son las excusas que las personas meten para no seguir a Jesús. Ven a la iglesia. Sí, lo que pasa es que tengo que ir con mi familia. Mentira, está ruco en la cama. Vamos al culto. No, es que tengo que hacer deberes. Mentira, está viendo el fútbol. No, es que me duele la espaldita. Pues a la espalda vas a trabajar, pero cuando es el culto no vas. No, es que me duele la rodilla. Con dolor de rodilla vas al trabajo, pero el culto no vienes. Pues ven al culto que aquí oramos en el nombre de Jesús y esa enfermedad se te va si así lo crees. No, que me duele la cabeza, a la cabeza y vas con dolor de cabeza te vas a meter una shumir, una biela. Ay, que me siento deprimido y con la depresión iba a jugar la pena con la biela. Claro, pero como es Cristo, para el último. Cuando Él es el que te puede sanar, tanto física como espiritualmente. Y esto va en general, ¿eh? Ustedes saben que cuando yo predico en general. Sí, eso ya sería los famosísimos predicadores de la prosperidad, los que tú me estás mencionando, que solamente a la iglesia van a hablar charlas motivacionales de superación personal. Tú puedes darle con todo, tú eres el campeón que hay en ti, sácalo. Y no, señores, hay que predicar el evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. A eso fuimos llamados. No fuimos a predicar lindo, ni tampoco a gritar, oh, arrepiéntate, hijo del diablo, tampoco así. Hay que ser equilibrados, pero hay que decir la verdad. Jesucristo nos mandó a predicar, y eso está en la Biblia, el evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Repito, escúchese bien, el evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Cómo tú le puedes predicar las buenas noticias a una persona que no se ha arrepentido? ¿Y cómo se va a arrepentir esa persona si primero no has confrontado su pecado o su vida? Por medio de la palabra. La persona tiene que sentirse pecadora, tiene que sentirse confrontada para que ahí o se humille en arrepentimiento si lo reconozco o diga, no, se haga el duro y siga su camino. ¿Saben cuál es el problema? Que hemos convertido la oración en misticismo. O bueno, han convertido. Aquí ya hemos cambiado eso, gracias a Dios, porque lo hicimos en algún momento de nuestra vida. Pero el Señor así nos va moldeando. La gente se desespera cuando les está predicando el evangelio a una persona, se desespera por hacerles la oracioncita de fe. No, es que tienen que repetir con su boca. Ya no importa, repítela. Aunque no la entiendas, repítela. Padre, el Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te reconozco como mi Señor y Salvador, y bla, 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 bla. Pero esa persona que está orando sabe lo que está haciendo. ¿De qué te sirvió la oración? Para tú llevarle la oración, primero le tienes que predicar el evangelio, las buenas noticias. Pero para tú predicarle las buenas noticias, primero tienes que hablarle del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados.
Porque Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y para nacer de nuevo, ustedes me lo dijeron, y lo dice la Biblia, te tienes que arrepentir, crucificar tu viejo hombre y nacer de nuevo para entonces ver y disfrutar a plenitud la gloria de Dios en tu vida. ¿Se conecta o no se conecta? Pero si bien, yo solamente te hablo, mejor no le digo esto porque se va a resentir, no va a venir más. Mira, hay mucha gente que lleva años en las iglesias, que solamente saben cómo diezmar, solamente saben cómo honrar a sus pastores, a sus líderes, porque les han enseñado a ser lambones. Disculpen que sea sincero, pero es la verdad. Son lambones con sus líderes y sus pastores, pero con sus hermanos son más peleones que los perros rabiosos. Y ese problema viene de arriba mismo. Cuando en Cristo todos somos iguales. Y la misma honra que merece una persona que está en liderazgo es la misma honra que merece una persona la que tú crees que es la más insignificante. Todos son importantes. Y si hay alguien que tiene que llevarse la gloria es Cristo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, el problema está en que las personas no se quieren arrepentir. Hay gente que sabe, este tipo lleva años en las congregaciones y no saben ni siquiera saben el tema del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué va a suceder cuando Cristo venga? ¿Qué va a suceder después de que Cristo venga? No saben nada de eso. No saben. ¿Por qué? Porque no les enseñan. Pero sí saben cómo ser emprendedores. Saben cómo hacer coaching. Saben cómo hacer negocios. Iglesia de negocios. Han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y en la casa de oración, para tú acercarte ante Dios, tienes que acercarte puro y limpio, porque Dios no tolera el pecado, no lo tolera. Cristiano, escucha bien. Nosotros como cristianos, para el pecado, tolerancia cero. A mí, grupos feministas no me van a venir a meter gato por liebre. Grupos del colorcito. Digo el colorcito porque estas prédicas las voy a empezar a subir a YouTube y a Facebook. Y no quiero que me censuren el video, pero ustedes saben a quién me refiero. ¿A qué grupitos me refiero? A los intocables. ¿Ya? Tolerancia cero. Tolerancia cero. Y no me refiero a que les voy a tirar un bibliazo en la cabeza. No, simplemente, ok, como ser humano yo te respeto. Como ser humano, ok. Pero que yo ya empiece a aceptar algo que Dios en su palabra aborrece, jamás. Tú decidirás si te arrepientes o sigues tu camino. Pero eso sí, lo que te dije es cuestión tuya, delante de Dios. Y como se los he dicho, preferible que estas personas, porque hay personas que sí se han convertido, que están en estos grupos. Y hay personas que convertidos siguen luchando. Y como siempre les he dicho en la palabra, preferible que cuando Cristo venga los encuentre luchando que disfrutando la tontería. Entonces, o es con Cristo o es con el diablo. Jesús dijo, aquí intermedio no hay. O es conmigo o es contra mí. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. Textual. Pero si eres conmigo, vida eterna, salvación, perdón, misericordia, bendición, la gloria de Dios en tu vida manifestada. Tanto ahora, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, porque Él vive, reina y gobierna por los siglos de los siglos. Amén. Le vas a poder aplaudirle fuerte. Gloria a Dios. ¿Qué? Que si es frío o caliente.
Ya, si yo te respondo a esa pregunta, tendría que cambiar el tema. Sí, pero sí puede ser aplicable el tema del frío o caliente, pero no tibio. Pero el origen de ese versículo, te lo digo en resumen, no se refiere a un cristiano que está con un pie en el mundo o un pie con Cristo, sino se refiere a los predicadores que te predican plata. Mira el contexto de ese versículo que tú me estás diciendo ahorita y te vas a dar cuenta. ¿A quién está dirigido ese mensaje? Son a los predicadores que están haciendo un negocio con la palabra de Dios. ¿Ya? En tu casa lo lees, porque ese que tú me estás diciendo está dirigido para una iglesia específica que en ese tiempo se dedicaba al comercio del evangelio. ¿Ya? Entonces, ese es el origen en sí de ese texto. Pero esa frase que tú me dices sí puede ser aplicable en este caso para un cristiano que está con un pie en el mundo y un pie en Cristo. ¿Ya? Pero el origen no es ese, el origen es el que te estoy comentando. Bien, entonces, regresando al punto. Así, como les digo, las personas se hacen rogar, se hacen las importantes, y a mí me preocupa eso un poco por ellos, porque la venida de Cristo será como en los días de Noé. ¿Recuerdan cuando Noé iba a entrar al arca? Había gente que no entró nadie, hasta el burro entró, hasta el burro siendo burro entró. Exactamente, ¿ya? Sí, ellos no querían entrar al arca. Es que, ¿saben por qué? Se dice, no estoy tan seguro, pero se dice que en aquel tiempo no había una sequía y no había llovido sobre la faz de la tierra. Y esa gente de aquel entonces no sabía lo que era un aguacerón, era un aguacerón de esos pepas. No sabían. Peor lo que es un diluvio. Eso es lo que se dice. No lo firmo, pero tampoco lo niego, porque no me consta, porque no lo he investigado más a profundidad. Es algo que recién me enteré. Pero se dice, bueno, sea como sea, esa gente no quiso entrar. Y sea como sea, esa gente se burló de Noé. ¿Ya? Decían que estaba loco. En nuestros tiempos, ¿cómo sería esa burla? El hermanito está fumadote, está drogo, el hermanito está fluto, está... ¿Qué más? Se la triqueteó al revés de cabeza, está volado el hermanito. ¿Qué nos dicen? De todo, se burlan. ¿Cómo? Necesito un psiquiatra. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen de todo. Mateo capítulo 24, vamos. 25, perdón. Perdón, 24. No me cierres Juan 3. Pero bueno, después regresamos a Juan 3. Igual tienes abierto el este. Mateo capítulo 24. Mucha atención. Versículo 37. Más como en los días de Noé. Noé, no Moisés, porque a veces algunos confunden Moisés con Noé. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, escuchen bien, algunos estaban comiendo. Aquí no dice algunos, y a mí me gusta jugar con palabritas a nuestro idioma, ya ustedes saben que yo me manejo así. No me va a decir, uy, en mi Biblia no dice eso, no, tranquilo, a mí me gusta jugar así. Sigan nomás la idea. Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, algunos estaban comiendo y otros estaban chupiza, bebiendo. Otros estaban casando y otros estaban dando en casamiento hasta que en el día en que Noé entró en el arca. Ojo, cuidado, alguno va a decir que es malo casarse. No, no es malo casarse. ¿Cuál era el problema de estas personas? Que los estaban invitando a un lugar para que no perezcan, a fin de que conozcan al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. No es que es malo casarse, no es que es malo comer, no es que es malo beber, ojo. Y cuidado aquí, hago un paréntesis bien. ¿Es malo beber? ¿Es malo tomar vino, cerveza y cosas por el estilo? No, no es malo. Emborracharse es malo. Pero si tú tienes debilidad con el alcohol, hijito, ni lo mires. Ni lo mires. Y esto de beber es de vez en nunca. De vez en cuando. No es que todos los viernes. No. Cuando es necesario.
qué sé yo, un matrimonio, hacer un brindis, después de una comidita, un vinito, fin, ¿ya? Eso es para el corazón excelente, pero que ya alguno vaya a cogerlo como excusa y después otra más para que el corazón se limpie el doble, no, cuidado, ¿ya? Porque, claro, aquí nos reímos, pero es serio, va más allá de lo que nos reímos, obviamente es verdad. Pero bueno, regresando al punto, verso 38. Verso 38 dice, mas como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que no entró en el arca, y no entendieron, escuchen bien esa palabra, no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Esto es algo que estamos viviendo hoy. Las personas te meten 1001 excusas para venir al culto. Las personas te meten 1001 excusas para buscar de Jesús. Las personas te meten 1001 excusas para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, para otras cosas, sacan tiempo de donde no hay, pero lo sacan. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, la venida de Jesús era como en los días de Noé. Mi pregunta es, ¿hoy estamos viviendo los días de Noé como en los días de Noé? ¿Sí o no? Rotundamente sí. ¿Cuánta gente no mete 1001 excusas para buscar del Señor? Y los cristianos que somos, estamos ahí, predica y habla del Señor y la gente se hace los difíciles. Pero no entenderán hasta que suene la trompeta y desaparezcamos y vengan los 7 años de tribulación y después Cristo regresa en su segunda venida. Ahí va. Entonces, verso 40. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cristo viene y nosotros seremos los que volamos, porque nos vamos con Cristo. Porque en Cristo Jesús ya estamos sellados con su Espíritu Santo para salvación. Amén. Pero si usted no está todavía en el Señor, arrepiéntete y conviértete al Señor. Y entonces, tú también volarás juntamente con nosotros a su presencia. ¿Estamos claros? Ahora bien, vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 24. ¿Cuántos son de Cristo? Bien. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No me puedes decir que tú eres cristiano, no me puedes decir que eres de Cristo si tú sigues satisfaciendo los deseos de tu carne con las cosas que este mundo te ofrece. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y sus deseos de lo que este mundo te ofrece. Y sigues luchando contra tu carne, sigues luchando contra lo que este mundo te ofrece hasta que Cristo venga. Y entonces, tus acciones van a demostrar si efectivamente tú perteneces a Jesús o perteneces a las cosas de este mundo, a Satanás. Pero si eres de Cristo, debes tener en cuenta que tú has crucificado los deseos de tu carne con tus pasiones y deseos. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Está toda la lista de los deseos de la carne. Y aún hay más aparte de eso. No lo vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo, pero lo pueden leer en sus casas. El versículo más atrás del versículo que acabamos de leer.
del 19 al 21. ¿Ya? Entonces, es imposible que aquel que diga ser cristiano siga viviendo de la misma manera. Porque Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, aquel que se ha convertido a Jesús y ha dejado atrás su antiguo hombre o mujer, ahora ya vive para Cristo. Lo que antes vivía para la carne, ahora lo vive para Cristo. ¿Por qué? Porque ese Cristo ya está en su vida. Y cuando ya está en su vida, porque alguno puede decir, pero es que es difícil dejar los deseos de la carne. Es porque Cristo no está en ti. Porque la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Cristo está conmigo, mi carne es sometida al Espíritu. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces no es difícil. Aquí no se trata de que es muy difícil. Aquí se trata de que mientras más te acercas a Jesús, más te vas a parecer a Él. Mientras más sigues a Jesús, más vas a ir dejando tu pecado atrás. Porque el pecado es imposible que conviva con Jesús. Porque Jesús es perfecto. Entonces, cuando tú te acercas a Jesús, eso que está en ti empieza a morir a medida que más te acercas a Él. Eso es automático. Es automático. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Cuánta gente no se puso loca cuando vino al concierto la Peli Azul? ¿Cómo se llama esta que vino? ¿Cuál fue el nombre esta más? Esa, Karol G. Y se volvieron locas algunas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Créeme, cuando tú ya empiezas a seguir a Jesús, ya no te van a hacer cantar inclusive las canciones que cantabas antes. Yo era también de los que me gustaban las canciones. A mí me gustaban las canciones de Daddy Yankee. ¿Hasta dónde llegué yo cuando conocí al Señor? Hasta la canción de Rompe. Ahí morí. Ya estoy como el chavo. Ahí morí, ¿ya? Ahí morí. Hasta ahí llegué. Y créanme, hoy en día yo veo esa nota y me da asco, me da coraje, me da fastidio. Y ver cómo era, me da, ¿cómo pude haber hecho esa estupidez? Porque estaba muerto, ciego, sin Cristo, haciendo lo que el mundo hace. ¿Mande? Y el velo se rompió y ahora puedo ver con claridad. Y eso es lo que Cristo hace y te habla el velo. Y alguno dirá, bueno, pero eso es el reggaetón. No, yo también escuchaba a Tony Vega, Haremos el amor y etcétera, ¿no? Víctor Manuel. Y mira, ese a veces sale el hipócrita que llevamos dentro, ¿no? Yo cuando recién comenzaba mis pininos, que también es una tontería, yo decía, bueno, igual, a ver, yo voy a cambiar la cancioncita y la voy a convertir en una canción cristiana, pero la misma melodía. Y la convertí en canción cristiana. Eso es una payasada. Y sí, cuando nosotros recién comenzamos nuestros primeros pininos en el Señor, hacemos tonterías, aunque no lo creas. Pero en el proceso vamos muriendo a nuestro viejo hombre. ¿Ya? Yo también era súper boca sucia. Y mira, yo llegaba a tal punto que yo decía, bueno, igual Dios conoce mi corazón. Ya siendo cristiano, Dios conoce mi corazón. Y igual, las malas palabras, pero es por broma. Otra cosa es que lo digo con odio. Mira hasta dónde, ¿no? Hasta que el Señor fue. Y bueno, eso poco a poco el Señor va matando. No es que de la noche a la mañana vas a cambiar. Esto es un proceso que el Señor te va moldeando. Pero tienes que estar dentro del proceso. Es que eso es parte del proceso. La palabra, la oración y la adoración a diario es parte del proceso de cambio en tu vida. Es parte de ese proceso. Si no,
vas a terminar igual o peor que antes. Entonces, en Cristo tenemos esa seguridad y obviamente somos nuevas criaturas en Cristo. Ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Vamos a ir avanzando ya para terminar. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 32. Este capítulo lo vamos a leer de corrido, porque este pasaje es para nosotros en el contexto de que no podemos ser como vivíamos antes. Dice la palabra del Señor lo siguiente: esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no andes, escucha bien eso, que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en tinieblas, eso significa entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Verso 19. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La inmoralidad sexual en las redes sociales hoy la conga, chicos. Y niños ven eso y aprenden eso. Verso 20. Y no solamente eso, hay otras cosas más. Mas ustedes no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22. Pero ustedes, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es despojarte? Saca y tíralo para la basura. El viejo hombre, ¿qué es eso? Malas palabras, pleitos, celos, iras, contiendas, maldiciones, herejías, borracheras, homicidio, robo, hurto, falta de perdón, amargura, fornicación, pornografía, ¿qué más? Canciones mundanas que no glorifican el nombre de Dios para nada, simplemente alimentan tu alma, pero no glorifican el nombre de Dios y alimentan tu alma para mal. ¿Qué más? Despójate de eso, que son deseos engañosos. Tú crees que disfrutas, pero no, son engañosos. Me dice el verso 23. Y renuévate en el espíritu de tu mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Vístete de Cristo para que camines, hables, escuches, digas, mires, pienses como Cristo piensa, como Cristo mira, como Cristo camina, como Cristo habla. Cuando tú te acercas a Cristo, te vas a parecer más a Él y eso se va a ver reflejado en tu accionar. Amén. Acércate con confianza a Cristo, que Él no te va a desechar. Sí, así como nos sentimos, así acércate a Cristo. Sucio, nos sentimos indignos, así, porque Él nos hace sentir limpios y Él nos hace sentir dignos. Pero tienes que acercarte a Él para que Él te renueve. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójate, pero no peques, y que tu enojo no se ponga, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, el enojo que no te dure hasta cuando el sol se ponga. No dejes que el enojo te dure mucho tiempo. No es pecado enojarte, pero es pecado dejarte llevar por el enojo para hacer locuras. Y si estás enojado, que el enojo no te dure, porque aquí dice, airaos, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al diablo. No le des la oportunidad a Satanás. No le des ni un pedazo.
Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis que es algo que nos ha faltado mucho. Nosotros tenemos que aprender a ser generosos. Y cuidado, alguno va a decir, uy, el pastor ya me va a sacar plata. No, no voy allá, no voy a apuntar para allá. Ya. Quiero que ustedes aprendan a ser generosos con su prójimo, con sus amigos, con las personas que tienen necesidad. Si ustedes trabajan y ustedes tienen recursos económicos, separen un porcentaje para, qué sé yo, ustedes van a la calle, pasan en el vehículo y hay niños en la calle, ok, dele. Y ok, alguno va a decir, sí, pero es que estamos incitando a la droga y a la pobreza. Eso no te importa a ti. ¿Tú qué sabes si esa persona lo va a usar para la droga o no? Eso es problema de la persona. Dale. Pero tú delante de Dios lo estás haciendo con un corazón sincero, generoso. Una persona que esté enferma, bueno, no le puedo ayudar, por lo menos una pastillita, algo, no sé, se me ocurre, ¿no? Debemos de aprender a ser generosos, todos. ¿Qué? No tengo $1 le doy, no sé, ideas, ¿no? Pero dice, el que trabaje para que con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si aquí entre nosotros alguno está padeciendo necesidad, ok, ¿en qué te puedo ayudar? Ok, no tengo mucha plata, tengo un porcentaje que yo siempre separo mensual al sector, te voy a dar unos $5, $10 para que, bueno, por lo menos algo, ¿no? Y repito, no a mí, no lo estoy diciendo por mí para que me estén, Milton, mira, te voy a... No, hablo entre ustedes. Si hay necesidad, ayúdense entre todos. Ahora, cuidado, va a salir alguno y va a decir, ay, mira, qué buena idea, entonces me voy a hacer la víctima para que me den plata. No, porque uno se da cuenta de eso. ¿Ya? Que quiero, me va a cerrar puertas por todos lados. ¿Ya? Por si acaso, porque hay de todo. ¿Ya? Entonces, tenemos que aprender a ser generosos. ¿Ya? Sí, da coraje esos manes que se cogen y te limpian los vidrios. Okay, ahí puedes moldear tu genio. ¿Ya? Que si tu consentimiento te limpian el vidrio y, ok, moldea tu genio. Pero las personas que no son atrevidas, por lo menos en la calle, que te piden, ok, dale. ¿Ya? No importa que y es más, si por ejemplo en un caramelito o algo, dale, que no te den el caramelo, dale, que siga vendiendo sus caramelitos, pero le has dado por lo menos para que tenga por lo menos para un atuncito, una comidita o algo, ¿no? Si es que no tienes recursos económicos fuertes. ¿Ya? Eso es un verdadero diezmo. Si tú quieres dar un diezmo al Señor, dáselo al necesitado. No, ok, está bien que tú lo quieras dar aquí en la iglesia, pero que salga de ti. Pero dáselo al que lo necesita. La ofrenda, ok, la ofrenda es otra cosa, ok, dásela al Señor, pero no te olvides del que lo necesita. La generosidad es algo que tenemos que aprender y tenemos que ponerla en práctica, porque dice, ¿tú trabajas? Sí. ¿Tienes recursos económicos? Sí. Ok, separa un porcentaje para Dios y separa un porcentaje para tus necesidades y provee al que no tiene. Cuando uno organiza bien, lo puede hacer. Ok, no tienes dinero. ¿De qué otra forma puedes ser generoso? Una llamadita, oras por él, oye, que quiero orar por ti. Hay formas de ser. Pero eso es entre ustedes y Dios, donde nadie los ve. ¿Ya? Y no lo hagan, por favor, esperando recibir algo a cambio, porque hay personas que cometen el error. Es que como la Biblia dice que el que da, cosecha el 100 por 1. Entonces, si yo le doy a una persona un billetito, Dios me va a prosperar mi casa económicamente. No, porque ella no está siendo generosa, está siendo interesado. Tú da sin pensar que Dios te va a dar. Que Dios te va a dar aunque des o no des. Si tú se lo pides, no dice la Escritura que Él te lo dará. Pero tú haz un acto de amor y generosidad sin esperar que Él te vaya a dar algo. Pero que te va a dar, eso es fijo. Pero tú no lo hagas creyendo de que Él te va a dar algo, pensando que Él te va a dar algo. Hazlo por amor al prójimo.
Esa es la forma correcta de ser generoso. Amén. Y sin que nadie te vea y nada que la típica selfie. No, tampoco sirve eso, dígame. Pero mira las cosas como son, ¿no? Y no es la primera vez, la otra vez, hace un tiempo también pasó así mismo con Juanita. Que ya no me acuerdo para qué fue, pero allá era para pagar el alquiler del culto, cuando estábamos en el otro espacio físico. Y así Juanita de la nada cogió y oye, nos faltaba un día, creo que era para, no me acuerdo, pero fue el año pasado. Y pudimos pagar, oye, fue una cosa de locos, ¿ya? Dios es así de fiel, sí, sí, Él es así fiel. Entonces, a lo que les digo, y obviamente, miren, eso ya es algo generoso de parte de ella, yo no se lo pedí, le nació a ella, y yo sé que Dios o los está bendiciendo ya, o los va a bendecir al 100 por 1 por su generosidad. Ella que sabía, si a lo mejor teníamos una necesidad, simplemente lo hizo por amor, ¿ya? Y muchas veces nosotros necesitamos así en general, y ustedes también. Ustedes no saben, alguien que afuera tenga alguna necesidad, y ustedes dan generosamente que les nace, y ustedes no saben a quién están bendiciendo. Y de igual forma, el Señor sí te va a bendecir a ti, la generosidad sí, pero repito, no lo hagas pensando que vas a recibir algo de Dios. Hazlo por amor, por generosidad, siempre. Aunque te hagan cara de cuervo envenenado, ¿ya? Aunque te hagan una cara fea, bendice, ¿ya? Y no van a gloriarte, siempre mantener la humildad, ¿ya? Entonces, eso les quería decir. No duden del Señor, oren, confíen en Él, y si les toca hacer actos de fe, hagan actos de fe, pero confíen en Él. Lo que me pasó, como les dije, fue algo muy, muy, muy chévere, y bueno, no me queda duda que el Señor obviamente responde cada vez que sus hijos necesitan. Amén. Ok, ya los que tienen trabajo, dicen, trabajen para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ya, compartan, sean generosos, ya, con sus familiares, con los amigos. Ya, obviamente aquí no falten, pero repito, que esto no sea obligatorio, que esto sea de corazón, las ofrendas para el Señor, pero fuera de esto, más importante es que ustedes sean generosos con el que necesita, ¿ya? Sin dejar obviamente de practicar lo normal acá, ¿no? Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sea no seas boca sucia. Frena tu lengua, amárratelas, que no salga de tu boca ninguna palabra corrompida. Y eso no solamente es malas palabras, eso implica chistes de doble sentido. Cuidado. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque todas estas cosas que hemos visto entristecen al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcas. Dice el verso 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítensela. Va a haber gente que nos va a querer sacar de quicio. Frénense, porque la lucha es contra el mundo espiritual, no es contra las personas. Sí, la carne nos da ganas de reaccionar, sí, es normal. Airaos, pero no peques. Retente, aguántate, no peques, ¿ya? Y retírate, de ser posible, ¿ya? Ok, verso 32. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Así como Cristo te perdonó, tú tienes que perdonar a quien te hirió, aunque te haya hecho lo que te haya hecho y la cosa más vil y asquerosa y horrible del mundo, tienes que perdonarlo porque nosotros también fuimos perdonados por el Señor, habiéndole hecho cosas horribles al Señor. Amén. Entonces, esto es muy importante. Efesios 5:1 dice, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
flagrante. Dice, verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se nombra entre ustedes. Mira, chistes de doble sentido, inmoralidad sexual y ese tipo de cosas, ni siquiera se nombra entre ustedes. Nada, que oye, mira esa pelada, oye, no, ni se nombre, dice. Ni se nombre. Ni aún se nombra entre ustedes, como conviene a los santos. Ni tampoco se nombra entre ustedes, dice, palabras deshonestas. Y unas malas palabras también incluyen ahí. Ni necedades, ni truanerías. ¿Qué significa truanerías? Chistes de doble sentido. Sí. Que no convienen, dice, sino antes bien acciones de gracias. O sea, acciones de gracias. ¿Qué significa acciones de gracias? Que con mis acciones le doy gracias al Señor. Eso significa acciones de gracias. Acciones de gracias. Señor, gracias. Con mis acciones, gracias. No de boca para afuera, sino con acciones. Gracias. Okay. Dejo de hacer esto. De esa forma te estoy dando gracias con mis acciones. Por eso se llama con acciones de gracias. Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Fíjense, sobre los hijos de desobediencia. Y si tú vives en la desobediencia, la ira de Dios está sobre ti. ¿Ya? Pero si tú estás en Cristo, la gracia de Dios está sobre ti. Amén. Por eso dice el verso 7. No seas pues partícipes con ellos. Que ellos hagan lo que quieran, pero tú no seas partícipe con ellos. No participes en lo que ellos hacen. Verso 8. Porque en otro tiempo tú eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Por tanto, andad como hijo de luz. Tienes que andar de aquí en adelante en Cristo como hijo de luz, porque somos de Cristo, ya no somos de este mundo. Amén. Por último, terminamos con Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Cómo empezamos el texto cuando hablamos en el tema? ¿En qué versículo, con qué versículo empezamos? El que naciere de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ver la gloria de Dios. Entonces tienes que nacer de nuevo para ver la gloria de Dios. Porque si tú quieres que la presencia de Dios se manifieste en tu vida, tienes que nacer de nuevo. Ahora Jesús dice lo siguiente. El que tiene mis mandamientos, es decir, su palabra, la Biblia, no el que la tiene bajo la axila, sino el que la tiene dentro de su ser y la pone en práctica. Eso significa, el que tiene mis mandatos o mandamientos y los guarda, es decir, los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, el Señor se va a manifestar en tu vida si tú obedeces su palabra. ¿Y su palabra qué te manda? Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3. ¿Estás dispuesto a convertirte y arrepentirte? ¿Sí o no? Para que puedas ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. ¿Ok? Ponte de pie y vamos a orar para que le entregues tu vida a Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es fiel. Las cosas que nos ha manifestado el día de hoy es simplemente con un objetivo. Que nosotros nos podamos arrepentir y acercarnos a ti porque tú nos quieres ofrecer tu perdón y tú nos quieres ofrecer tu salvación totalmente gratis. Esa salvación que solamente la podemos obtener por medio de Jesucristo, ya que nuestros méritos y nuestras obras no nos hacen entrar al cielo, como dice tu palabra, sino que es tu sacrificio en la cruz, por la cual nosotros podemos entrar al cielo, por medio de Cristo Jesús, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y solamente por Él entramos a la vida eterna y tenemos acceso al Padre. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por manifestar tu gloria en nuestras vidas, esa gloria tan hermosa, gloria del unigénito del Padre, ya que hemos visto tu gloria.
Jesucristo, la gloria de Dios. Esa es tu gloria. Y hoy, Señor, nosotros te damos gracias porque en Cristo Jesús hemos nacido de nuevo. Y si alguno no lo ha hecho, Señor, todavía, yo te pido que en este momento tú lo recibas y que ellos te puedan recibir en sus vidas también como su Señor y su Salvador personal, para que puedan empezar una nueva vida en Cristo, sean una nueva criatura y anden como hijos de luz en medio de las tinieblas. Señor, que pasen de muerte a vida, de tiniebla a la luz, de Satanás ahora sean de Cristo. Señor, hoy pasamos de la condenación eterna a la vida eterna en Cristo Jesús. Jesús, entra en nuestras vidas y te recibimos como nuestro único Señor y Salvador personal. Perdona nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja manera de vivir, y ahora te entregamos nuestro ser por completo. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo viviré en la fe del Hijo de Dios. Y ahora que estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en ti, Señor. Gracias, gracias y mil veces gracias. Y lo más importante de todo, que ninguno nos apartemos de tu presencia jamás, sino que al contrario, nos enamoremos cada día más y más de ti en oración, en la Biblia y en adoración y alabanza por medio de la música en nuestra intimidad hacia ti. Y que jamás dejemos de congregarnos, sino más bien preparándonos para la obra tuya, Señor. Gracias te damos y que tu presencia nos acompañe. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración es para ti por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, amén, amén.